Hey, 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 ¿qué pasa? Buenos días, queridos followers. Bienvenidos a un vídeo más de mi canal Vivo con Ansiedad. Soy Ricardo Bozano y en mi canal lo que trato es de normalizar y dar visibilidad a un problema que cada vez padecemos más personas, como es el trastorno de ansiedad. Y también intento servir de ejemplo para mostraros cómo yo canalizo esa ansiedad en intentar hacer pequeñas acciones que mejoren mi entorno y a la vez repercutan en mi propio beneficio. Tenía muchas ganas de hacer el vídeo de hoy porque muchos de los suscriptores del canal o de las personas que se pasan por él para ver sus vídeos me habéis escrito por redes sociales que habéis sufrido recientemente una crisis de ansiedad, que habéis tenido vuestro primer ataque de pánico, que estáis un poco conociendo la enfermedad. Entonces me gustaría compartir con vosotros el cómo y dónde sufrí yo mi primer ataque, cómo y dónde conocí yo a esta maldita compañera nuestra de vida que es la ansiedad. Intentaré explicarlo de la forma más didáctica posible para que entendáis el posible origen, las consecuencias que tuvo y cómo lo enfrenté yo. Y que valoréis que en cierto modo me estoy desnudando delante vuestra. Así que, empecemos. Yo conocí a la ansiedad hace 15 años. Mi primer ataque de pánico lo tuve estando en la cama en el piso de estudiantes en el que yo estaba compartiendo cuando estaba en la universidad. Mis compañeros ni se enteraron. Aquel día había sido un día totalmente normal, aunque conviene que en este punto os aclare algo. A ver, yo tenía 25 años y en aquel momento estaba trabajando como comercial de banca y estaba cursando 2 licenciaturas en la universidad. Es decir, no me daba la vida, porque además de eso vivía como un chico de mi edad. Yo tenía novia y tenía aficiones, me gustaba hacer deporte y salir de fiesta, como es lógico. El caso es que yo iba por la mañana a trabajar, luego iba a mi casa, comía como los pavos porque tenía que ir corriendo a clase, que entraba a las 4 de la tarde, iba a las clases que podía y a las que me había perdido o de las que me había perdido pedía los apuntes para luego llegar a casa, pasar esos apuntes a limpio para devolvérselos a los compañeros y al día siguiente otra vez vuelta a empezar. Buen caldo de cultivo, ¿verdad? A ver, en este punto conviene aclarar que soy muy impaciente, soy perfeccionista y tengo una fobia especial a perder el tiempo. Yo necesito aprovechar el tiempo. Desde pequeñito siento como que eso, que perder el tiempo es de vagos y de perezosos. Me educaron en el estudia y trabaja duro y yo pensaba que podía llegar a todo. Pero no podía con todo. Aquella noche me fui a la cama sin ganas. Como podéis comprender, el mejor momento cuando vives en un piso de estudiantes es por la noche, cuando todos nos reunimos ahí a contar batallitas, a jugar a la Play, a ver un programa de la tele. Entonces me fui a la cama, pues eso, porque yo tenía que trabajar, pero no sentía que yo estaba viviendo aquella época de mi vida como debería. Y por otro lado también estaba temiendo que como era tarde yo no iba a descansar lo suficiente para rendir al 100% al día siguiente. Y ahí empezó ya la angustia. Como podéis imaginar, llegar a la cama y pensando que tienes que dormir y forzándote para dormir hace el efecto contrario. Me puse muchísimo más tenso y ahí empezaron los primeros síntomas que fueron la tensión muscular, tanto en espalda, en cuello, en piernas. Fue horrible, me notaba totalmente agarrotado. En ese momento tampoco pensaba mucho más allá, yo seguía con mi deseo de querer dormir. Lo siguiente fue un malestar terrible de estómago, un dolor de barriga terrible. En ese momento pues te pones a pensar que si has comido algo mal, que si vas a vomitar, que si necesitas ir al baño, pero por otro lado estás pensando en que tienes que dormir, que cada vez se hace más tarde, que no vas a dormir lo suficiente y sigue la tensión muscular. En esa situación de agobio, lo que me entró fue un sudor frío. Yo tenía un calor terrible. De hecho, me desarropaba porque estaba agobiado. Estaba agobiado. Primero, porque seguía, y siento insistir, pensando que no iba a dormir lo suficiente. Y por otro lado, ya mi cuerpo estaba reaccionando de una forma por dentro que estaba en ebullición. Y ahí ya fue cuando empezó lo peor, que fueron los síntomas psicológicos. El pensar que me estaba dando algo. Ahí ya empezó lo peor. Porque obviamente la tensión muscular, el problema digestivo o el calor, en aquellos momentos yo no tenía los miedos que puedo tener ahora. Entonces
se me ocurrió pensar que me estaba dando algo, pero no me salió el pedir ayuda. De hecho, mis compañeros no se enteraron de lo que estaba pasando, no se enteraron de nada y yo no pegué ojo en toda la noche. Empecé a pensar que me estaba dando algo, pero era diferente porque no te salía la cosa de pedir ayuda, sino simplemente deseaba que pasase, pero no pasaba. Deseaba incluso, mira, si me tengo que morir, que me muera ya, pero esto es una angustia. Como ves que pasan los minutos, incluso pasan las horas y no te mueres, ahí es cuando ya entra uno de mis mayores miedos y que creo que compartís muchos de vosotros, que es perder la cabeza. Empecé a temer, me entra hasta angustia de recordarlo, pero es que sientes que vas a perder la cabeza, que te has vuelto loco, que no tienes el control sobre tu mente, porque ya el de tu cuerpo totalmente lo has perdido. Como os digo, es que ya ni músculos, ni órganos, ni el corazón obviamente iba a 1000 por hora. O sea, el control de tu cuerpo no lo tienes, pero ya cuando empiezas a temer que el de tu mente también lo vas a perder, eso es horrible. Yo ya no sabía en qué postura ponerme, yo ya no sabía si arroparme o no arroparme y obviamente yo con esa edad no sabía lo que me estaba pasando. En aquel momento yo intentaba controlar mis síntomas físicos, entender los síntomas psicológicos. Me forzaba para dormirme porque obviamente ya llegaba el momento de tenerme que levantar y pensaba en el trabajo, en los estudios y en si mis compañeros se enteraban de lo que me estaba pasando, la vergüenza que yo iba a sentir. Imaginaros cómo iba esta cabecita. Obviamente a la mañana siguiente tenía un dolor muscular terrible, era como si me hubieran dado una paliza o hubiera corrido una maratón. La cabeza era como una resaca, o sea, yo no sabía qué había pasado, como si te coge una ola en la playa y te da 10.000 vueltas. Obviamente no fui a trabajar, no se lo conté a mis compañeros y lo único que pude hacer fue coger el teléfono, llamar a mi madre, que no estaba en la misma ciudad porque yo estudié fuera, y pedirle que fuera a recogerme. En escasamente una hora mi madre se presentó con mi hermano en mi casa. Yo recuerdo que me subí a ese coche, no sé si me subí incluso en pijama. Yo era un auténtico zombie, un auténtico zombie. Me acuerdo de mi hermano pequeño que no sabía ni qué decirme. Yo no entendía qué me había pasado, no sabía si en ese momento me iba a morir o me había vuelto loco. Pero fue una sensación horrible. Me llevaron a mi ciudad, directamente a urgencias, y ahí empezó un poco la solución. Sí, fui a urgencias como muchos de vosotros, como muchos de nosotros que hemos acabado en urgencias por un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, pensando que era otra cosa. Sí es cierto que yo en aquella ocasión tuve muy mala suerte. A mí el médico que me atendió no fue nada amable conmigo y las explicaciones que me dio para un momento tan delicado como en el que yo estaba, me hubiera gustado recibir otro trato. Pero bueno, en ese momento ya me aclaró un poquito que lo que yo sufría tenía que ver más con nervios que con una causa de muerte inminente. Esa misma tarde mi madre me había concertado una cita con un psicólogo que le recomendaron, y esa fue mi salvación. Que alguien te explique, ya sea un familiar, un conocido, alguien de apoyo o sobre todo un profesional sanitario, un psicólogo, te explique lo que te está pasando, te lea una definición en un libro y tú en ese momento entiendas que no te pasa nada grave, que no te pasa nada único y que tiene solución, es el primer paso para curarte. Me gustaría recordar o tener aquel libro que ese psicólogo utilizó para mostraros aquella definición. Fue simplemente leerme un párrafo y yo en aquel momento sentí como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevara cargando toda la semana. En aquel mismo instante yo ya sabía el origen del problema y lo que tenía que hacer. La ansiedad siempre aparece por algo, siempre trae un mensaje.
Aquí la cosa, el trastorno puede durar más o menos dependiendo de lo que tú trates en aceptarlo y en utilizar esos síntomas como brújulas, que son los que te van guiando respecto a los cambios que tú debes hacer. Yo en aquel momento, en mi primera crisis, tuve muchísima suerte, porque como os he contado en el vídeo, y seguro que vosotros ya os habéis dado cuenta, mi problema estaba claro. Entonces ponerle solución fue relativamente sencillo. Como todos podéis imaginar, mi solución en aquel momento era claramente soltar lastre. Yo estaba intentando abarcar más de lo que podía y eso me estaba repercutiendo a nivel psicológico y posteriormente físico. Así que yo lo que hice fue poner en una balanza lo que a mí me apetecía y lo que yo creía que me iba a sentar mejor y obviamente dejé el trabajo. Rápidamente, en cuestión de pocas semanas empecé a encontrarme mejor. La ansiedad desapareció, de hecho acabé las 2 carreras que estaba cursando, me fui al extranjero y aquella experiencia quedó en un mal recuerdo. Como os he dicho al principio del vídeo, quería contaros mi primera experiencia con la ansiedad porque sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo en ese momento, sufriendo los primeros achaques de esta jodida enfermedad o conocéis a alguien que está en esta situación y queréis ayudarle. A ver, yo mi primera crisis, que he tenido ya 3 en mi vida, la primera crisis la solventé de una forma bastante sencilla y quizá no siempre sea así. De hecho, las 2 posteriores me han durado, o incluso esta última me está durando un poquito más. Pero os animo porque se puede, se puede. Si tú sabes interpretarlo, aceptas que es ansiedad y, como os he dicho, utilizas los síntomas de guía, al final llegas a la solución y se puede llevar una vida totalmente normal. Yo llevo lidiando con la ansiedad unos 15 años, pero yo he tenido épocas muy buenas. El tema es pues que a veces aparece esa mosca cojonera para decirte, por aquí no, o esto lo estás haciendo mal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis al like. Me gustaría que me comentaseis, pues no sé, yo también he pasado por algo parecido, o conozco, o en mi caso fue así. No sé, que creemos un poquito la comunidad que espero crear con este canal. Y luego que gente que le da un poquito, que le sigue dando vergüenza o reparo, pues se anime, que vea que lo que padece es algo normal, le demos visibilidad y entre todos nos apoyemos. Cuidaros mucho y nos vemos en las redes.